Bienvenido, mi querido adulto significativo, a este nuevo formato visual de Más allá del aula. Hoy confirmaremos que no estamos solos en este caminar consciente como adultos significativos, y más ahora en este nuevo ritmo en el que tendrás un mes para preguntarte, reflexionar y asimilar este tema que trataremos hoy en Más allá del aula. Así que vamos allá. Y antes de empezar, suscríbete al canal para que no te pierdas el aviso de nuestra cita mensual. Venga, empezamos ya. Ahí va. ¡Qué emoción, qué emoción! Pues aquí estamos con una bonita que ya veis, así que ya sabéis, lo presento, ella nos va a contar quién es y qué hace. A ver, bienvenida, ¿quién eres y qué haces? Hola Adriana, gracias. Bueno, pues soy Miriam Aguilar, ¿Mm? eh, divulgo en redes sobre no maternidad por circunstancias, Sí, acompaño a mujeres que no están pudiendo o no han podido ser madres por sí, cualquier circunstancia, sí. y estoy especializada en el duelo por la no maternidad. Ujú. Qué bien, qué bien. ¿Y cómo llegaste a este acompañamiento? ¿Por una experiencia personal? ¿Por algo en la familia? ¿Por qué llegaste Sí, así? bueno, yo hace muchos años, sí, ahora ya hace 8 años creo, en 2010 7-18 tomé la decisión de dejar de intentar tener hijos después de haber recorrido 8 años pues intentando tenerlos, Mm, con embarazos naturales que acababan en pérdidas gestacionales, con un tratamiento que tampoco funcionó. Y bueno, sí. finalmente pues decidimos con mi pareja, con mi marido, aceptar que seríamos una familia de dos, aceptar que no íbamos a ser padres y bueno, pues seguir con nuestra vida siendo dos. Ujú, Bueno, y al cabo de un tiempo empecé a divulgar en redes, me formé, bueno, un poco ha sido un camino que yo siento que ha sido como muy eh, orgánico, orgánico. ¿no? Ujú. Sí, Sí, sí. porque, bueno, ha ido, sí, lo siento muy orgánico, ha sido todo como, empezó con una necesidad mía de contar mi proceso, Ujú, y a partir de ahí pues ya, bueno, se formó un proyecto que en ese momento yo no lo tenía para nada definido, ujú, no era nada calculado, no era nada eh, programado, quiero decir, fue todo ocurriendo así, ¿no? Y bueno, y siento que todo me ha llevado aquí, ¿no? Y ujú, bueno, me hace muy feliz, ¿no? Poder estar dedicándome a esto, divulgando sobre este tema del que se habla tan poco, ¿no? ujú, Porque empezamos a hablar ahora o empezamos a aceptar como sociedad que hay mujeres que no quieren ser madres, ¿no? Que la ujú, maternidad no es para todas. Pero también es necesario hablar de cuando no podemos serlo, ¿no? Porque también hay muchas mujeres que no pueden serlo, ¿no? Y detrás de esta circunstancia hay mucha vergüenza, mucho tabú ujú. y bueno, eh, me parece importante, ¿no? Que todo esto se vaya desmontando, ¿no? Todo este tabú. Claro, porque en realidad eso que dices ahora sí, muy bien si decides que no, ¿vale? Pero cuando es por un montón de circunstancias, todavía hay estigma, desde mi punto de vista, no sé tú que estás más en el tema, el estigma de, pero puedes intentarlo de otra forma, puedes buscar de otra forma, pues adopta o pues síguelo intentando porque ahora hay tanta ciencia, hay tantas formas y es como, ¿dónde está? Mm, ¿En qué momento nos perdemos en esa búsqueda? Y bueno, quizás eso, nos podrías contar cómo llegasteis a ese momento en el que dices, ya está, o sea, no va a mm, ser y, claro. qué vamos a hacer, o sea, no va a ser y cómo lo vamos a llevar, ¿no? Porque Mm, creo que ahí no, no sé, siento que no, todavía no hay tacto no, para... no, no lo hay. O No. sea, es verdad que estamos aceptando que hay mujeres que no quieren ser madres, pero ahí hay juicio, todavía quiero Sí, decir que no es que sí. no es que sea fácil ser una mujer sin hijos por decisión tampoco, ¿no? Ahí Ujú, también
Bueno, esto ya cada una, ¿no? Como ¿Cómo en lo vivas? individual, cómo lo vive, ¿no? Porque hay Sí. mujeres que lo viven desde un lugar y mujeres que lo viven desde otro, pero en general me refiero a que la sociedad sigue juzgando un poco, ¿no? Esta decisión, pero bueno. En cuanto a no poder tener hijos, pues sí que es cierto que mm, cuesta de aceptar esta decisión, ¿no? Además de que en el imaginario colectivo está la idea de que las mujeres que no tienen hijos por circunstancias es porque tienen infertilidad y no pueden ser madres de forma biológica, cuando hay muchas otras razones también de las que se habla poquísimo, como son Ujú. las causas socioeconómicas, ¿no? Que esto además es como un problema estructural, no Sí, individual como nos hacen creer, ¿no? sí, sí. Eh, pues claro, ¿no? Hay un montón de mujeres que están invisibilizadas, ¿no? Es como, eh, no has querido ser madre, no, sí quería, pero no he podido, algunas ni siquiera intentarlo, ¿no? Porque no he tenido ocasión, ¿no? No he tenido una pareja con la que llevar a cabo este proyecto y no lo he querido o podido hacer sola, ¿no? Porque es como, bueno, pues ser madre soltera ya, pero es que no Ya. siempre se puede, ¿no? Sí se Y es lo que puede. decías tú, ¿no? Que es como, se nota mucho que no se acepta porque cuando verbalizas que no has podido tener hijos, la otra persona lo primero que te dice es, ay, ¿no has pensado en adoptar? ¿O no has pensado en hacer no sé qué? Pues yo tengo una amiga que cuando lo intentó muchas veces al final se quedó. Es como, no se concibe que haya un límite para esto, ¿no? Exacto. Entonces, claro, es importante hablar de esto porque ¿dónde ponemos el límite en una sociedad que todo el tiempo nos invita a seguir y seguir y seguir hasta conseguirlo, ¿no? Aunque sea por encima de tus límites físicos, mentales, económicos, da igual, tú sigue. Emocionales, tus Sí, emociones. sí, sí, o sea, ¿no? Es como ¿no? Y tampoco hace falta a veces llegar al extremo, ¿no? Llegar a estar que ya no puedes más para tomar esta decisión, ¿no? Es como, de alguna manera, la sensación es como si no pudieran aceptar que hay mujeres que no van a ser madres aunque lo hayan deseado, ¿no? Y que ese deseo pues se puede soltar, se puede elaborar ese duelo, ¿no? Es como, es que si no eres madre, ya no vas a levantar cabeza, no vas a poder Mm. continuar, este dolor va a ser para Eterno. siempre y no es así. Mm. Claro que es un dolor muy profundo, pero no significa que tenga que ser para siempre. Y cómo sería? Porque yo siento que estamos en el momento perfecto para practicar en esta sociedad en la que estamos, ¿no? Hay que practicar, practicar a responder, ¿no? Esta asertividad que nos dicen, pero la práctica se hace en esa conversación que a lo mejor no se tiene y cuando se tiene es como, ¿y ahora qué yo le digo a esta mujer que además quiero? Mm, O incluso una mujer que me encuentro o con la que coincide en el trabajo en un momento puntual, porque claro, cuando tus amigas o incluso tu familia, pues, o en tu trabajo, bueno, toda tu red sabe tu historia, ¿vale? Pero cuando tú coincides con mm, una mujer, bueno, o más o menos, pero cuando coincides mm. con una mujer que acabas de conocer, imagínate. ¿Cuál sería nuestra respuesta? Porque claro, ¿en qué momento, para que no se sienta como, ay, pobrecita, ni Claro, tampoco, pero ay, ¿sabes? O sea, es que ¿cuál no crees que depende sería? tanto o sea, no depende de nosotras que la otra persona reaccione así. Yo le puedo contar a alguien desde el lugar en el que estoy ahora, ¿no? Sí, Actualmente, pues es que yo intenté ser madre y no pude. Y ajá, contarlo desde este lugar donde no hay dolor y la otra sí, persona que lo reciba con un dolor horrible, porque, claro, o sea, una cosa es cómo lo siento yo y otra es cómo lo recibe la otra persona. claro, Entonces, sí. eh, el trabajo hay que hacerlo hacia una misma. O sea, el Mm, foco hay que ponerlo en una misma, ¿no? sí, 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 Porque la reacción del otro no depende de cómo se lo digas tú, ¿no? sí, Eso sí, a mí me parece interesante poder marcar unos límites, poner unos límites, ¿no? A sí, ciertas preguntas, porque hemos normalizado que a las mujeres se nos pregunte si queremos tener hijos o no queremos, por qué los tenemos o no los tenemos, más bien por qué no los tenemos, ¿no? sí. Ujú, ¿Por qué no tienes hijos? Entonces, estas preguntas son muy íntimas, ¿no? Es como si sí, fuéramos preguntando por ahí, ¿qué postura sexual te gusta más a ti?
pues es lo mismo, Sí, es lo no, mismo, y es que un tema íntimo. todavía a día de hoy, eso no se le pregunta a un hombre, porque además se le pregunta a una No, mujer y además suele venir detrás. Ah, bueno, más adelante, ¿no? Lo intentarás. Ah, no es la pareja. sí, Ah, te estás desarrollando profesionalmente, porque lo sí, ha de haber escuchamos. una excusa, sí, ha de Sí, haber algo, ¿no? tiene que haber Como algo. cuesta mucho aceptar que una Mm, mujer no quiera o no pueda ser madre, ¿no? Entonces, gastar energía en intentar que la otra persona lo comprenda, pues mm. es eso, es gastar energía, ¿no? Entonces, a mí lo que me parece interesante es poder poner el límite donde yo siento necesario. Vale. Porque a veces hay formas de preguntar o cuando hay una conversación en la que se da que la persona Sí, te lo pregunte, pues o sea, se sostiene desde otro lugar, ¿no? sí, Pues estás sí. hablando, ah, mira, pues no, yo no he tenido hijos, ah, no, no, mira, pues lo intenté, tal, ah, muy bien, tal. Pero hay veces que no es así, hay veces que es, ah, ¿no tienes hijos? Ah, ¿y por qué? Entonces ahí para mí lo que se tiene que contestar es, o sea, o lo que yo contestaría es que esta pregunta no la entiendo, ¿no? Es como devolverles las preguntas. ¿Me Sí, estás sí, sí, preguntando si tengo, no, o sea, que por qué no tengo hijos? Pues claro. que, ¿no? Entonces la otra persona puede como hacerse cargo de lo que está preguntando. Sí, bueno, es lo Pero que tú dices, es como preguntar también, pero ¿por qué no tienes dos coches, no? ¿Sabes? Es como, a ver, no pues, banalizarlo, ¿no? Pero es como, es personal, es tuyo, tú decides mm, cuántas coches tienes, cuántas casas tienes, cuánto dinero tienes en el banco, cuánto, no sé, son cosas que no, que yo creo que no, eso, lo que tú dices, que no, no haría falta la pregunta. claro. Depende de cómo Entonces, surja, ¿no? Porque lo que tú dices, si a lo mejor conversando tú me dices, no, no tengo, y se acabó la conversación, porque quiero decir, no tienes, vale, pues claro, ya está. Si yo veo que me dices, bueno, es que, porque a lo mejor es eso, el momento también, lo que dices de la otra persona, en el momento en el que está. es que el tema es que muchas veces cuando nos hacen estas preguntas nos sentimos obligadas primero a responder de una forma que no molestemos a la otra persona, cuando es la otra persona la que está preguntando algo que no debería, ¿no? Ujú. Muchas veces Sí, me preguntan, ¿cómo puedo contestar sin ser borde? Bueno, pues a lo mejor necesitas ser un poco borde. sí, A veces necesitamos ser un poco bordes para que la otra persona se sí, entere, ¿no? De que sí, lo que sí, está preguntando no está bien, ¿no? sí, Entonces, eh, claro, poner el foco más en qué necesito yo, sí. ¿no? Entonces, Ujú. necesito que me hagan esta pregunta, me está incomodando, pongo el límite, porque si no, la otra persona se va a ver con el derecho de preguntarte lo que quiera, ¿no? Y bueno, Sí, sí, hay sí, un que poco sí, eso. saber poner el límite. Y en eso consiste tus acompañamientos, o sea, no solo acompañar el duelo de estas mujeres, sino también a saber identificar sus límites, ¿no? Hasta dónde quiero contar, qué quiero contar, Sí. o más, ¿cómo es más ese acompañamiento que les haces tú? Bueno, pues es que es en general es mucho más profundo que eso. Ujú. eh, eh, pues vemos muchísimas cosas, ¿no? Pues el tema de los límites, obviamente siempre sale. El tema de las creencias, también lo trabajamos un montón. De lo que en la Gestalt llamamos introyectos, que son todas esas Voces, ¿no? cosas que nos han dicho, sí, esas voces, ¿no? Esas cosas que nos han dicho que nos hemos tragado sin cuestionar, ¿no? Y que luego nos explotan cuando nos pasa algo y sentimos que ya no podemos seguir, que ya no nos hacen bien, ¿no? Y que necesitamos revisarlo. Trabajamos pues el tema de la autoestima, la culpa, el tema de la comparación, Ujú. cómo nos relacionamos con nosotras mismas, con todas las partes que habitan en nosotras, porque también es muy común como identificarse con algo en plan, yo es que soy así y a veces no es que seas así, es que hay una parte de ti que ahora está más activa por lo que está pasando, ¿no? Pero no es que tú seas solo eso, eres muchas cosas, ¿no? Mm, Entonces, es un trabajo súper profundo. Los miedos, que hay un montón de miedos, ¿no? Eh, implícitos, ¿no? En estos procesos. Es que es un trabajo muy, muy profundo, ujú. sobre todo cuando trabajamos individualmente. En lo grupal, lo que se trabaja muchísimo es pues el hecho de que se puedan sentir identificadas, ¿no? Con otras mujeres, Sí. porque en estos procesos
una de las cosas que se rompe es todo el tema social, ¿no? El sentirte parte de, ¿no? Sí. Entonces, recuperar ese sentimiento de pertenencia es algo maravilloso, ¿no? Que solo se da en los grupos. Sí, el poder hacerse espejo unas de otras, ¿no? Mm, El ver cómo cada una se habla y luego darte cuenta, ¿no? De que muchas veces pasa eso, ¿no? Que una mujer se está hablando desde un lugar con mucha exigencia y la otra se lo devuelve y se da cuenta que ella a sí misma también se habla así. Es que es muy bonito el trabajo grupal porque te das cuenta de muchísimas cosas, ¿no? sí. Eh, bueno, la verdad es que es maravilloso trabajar con mujeres con estos temas que, aunque son muy dolorosos, también son una oportunidad, ¿no? Para conocerte desde lugares que a lo mejor no hubieras tenido la ocasión, ¿no? No es por romantizar Sí, sí, sí. o por sacarle el dolor a un proceso así, sino que, bueno, ya que te está pasando este proceso, ¿no? Ya que eso Sí. es lo que está ocurriendo, pues poder tener la oportunidad de poder revisarte, de poder trabajar en ello, Mm. pues la verdad es que es Y muy bueno. claro, cuando yo vi el perfil de Miriam, la traje aquí porque justo se lo dije, le dije, yo me encanta que lo hables con tanta naturalidad de este tema, porque Mm, yo hablo de los adultos significativos y para mí, las mujeres que por circunstancias no quieren, pero sobre todo por las circunstancias que sean, no pueden, ¿verdad? Siguen siendo adultas significativas, ¿no? Bueno, de los sobrinos, de los hijos de las amigas, todo esto. Entonces, ¿qué sería para ti ser una adulta significativa desde este lugar, de esta mujer ujú. que acompaña a otras mujeres y además sigue acompañando infancias, porque las infancias no dejan de estar en el mundo, ¿no? ¿Cómo, Exacto. Sí, cómo porque de sería? alguna manera a las mujeres que no tenemos hijos, ya sea por decisión o por circunstancias, se nos aparta un poco, ¿no? Sí, De todo lo que tiene que ver con las infancias. Y de hecho, hay muchas mujeres a las que acompañamos que trabajan en profesiones relacionadas con sí. la infancia, ¿no? Profesoras, educadoras sociales, pedagogas, no sé, muchas. Eh, entonces, bueno, para mí un adulto... Es perdonar, eh, es que tengo al peque ahí detrás ah, haciendo señas. Que como, siempre me da muchos besos, pero hoy quiere darme más, pero que no se bueno, escuche. está Bueno, bien. Pues ajá, eso, que un adulto significativo, sí, sí, una adulta significativa, pues bueno, pues es una adulta que tiene en cuenta también la infancia, ¿no? Y como mujeres sin hijos, sí, también podemos hacer eso, ¿no? Porque pareciera que como no tenemos nuestros propios hijos, sí, no tenemos nada que ver con la infancia, ¿no? Y tampoco, y también es verdad que hay muchas mujeres que no tienen sobrinos, que no tienen hijos y no tienen sobrinos. sí, Pero es verdad que tienen amigas que tienen hijos, o en cualquier sí, caso, vivimos en sociedad. Es que no claro, estamos apartadas de la sociedad, no sí, nos tienen a todas en un pueblo lejano donde solo hay mujeres sin hijos por circunstancias, no, ¿no? Que no, no, pareciera que no somos no, incluso hay veces que pareciera que no somos adultas, ¿no? Porque estamos como en un limbo, porque claro, es sí, como que de alguna socialmente, manera sí, una mujer es adulta cuando es madre, ¿no? Entonces, estamos entre qué, entre ser adolescente y ser madre, ¿no? Nos quedamos ahí sí, como una especie de limbo, y no es así. Somos mujeres adultas que formamos parte de la sociedad, que estamos en contacto con las infancias. ujú, Y que las podemos también acompañar y muy bien, ¿no? sí, No sé, yo siempre pienso en que las niñas de ahora ajá, puedan vivir su maternidad o no maternidad dentro de unos años desde un lugar mucho más amable del que lo hemos vivido pues nosotras, ¿no? Entonces, para mí, sí, poder acompañarlas ujú, en este ver, ¿no? Que las mujeres somos mucho más que madres
sin quitarle valor al hecho de ser madre, Sí. pues, pues me parece como significativo. Mm. O sea, ¿tienes sobrinos, tienes infancias en tu vida? ¿Cómo les Sí. acompañas? Es decir, ¿y cómo te acompañan los otros adultos en ese acompañamiento? Es decir, es natural, quiero decir, porque claro, a lo mejor a alguien se le dirá, pero y qué raro, y a lo mejor si se encariña demasiado, porque como no pudo tener sus hijos, ¿sabes? No sé, es Ya. como, no, Nunca me no, pasó nene, no eso. puedo. Tengo sobrinas y sobrinos. Ah, no. Eh, la relación que tengo yo con mis sobrinas y sobrinos siempre ha sido, o sea, nunca me ha pasado eso de sentir que podían ser mis hijos, Mm. no me ha surgido así. Sí que es verdad que cuando en algunos momentos con los hijos de mi hermana, ¿no? Que son mis sobrinos, dijéramos, eh, Más directos. Sí, directos, exacto. sí. Eh, con mi sobrino, cuando él nació, yo justo estaba aceptando que no iba a ser madre, entonces fue un poco Mm, difícil al principio. sí. Los primeros días sentí un poco de rechazo, pero luego al final, nada, o sea, me duró unos cuantos días. Y Ujú. siempre los he visto sí, como unos hermanitos más, ¿no? Unos Sí, hermanitos pequeñitos. Bueno, yo adoro a mis sobrinas y a mis sobrinos y me encanta pasar tiempo con ellos sí. y con ellas. No sé, para mí es una relación súper bonita. Mis sobrinos saben y tienen clarísimo que nosotros no tenemos hijos y nos preguntan cuando lo han necesitado. Ahora ya hace mucho tiempo que no nos preguntan porque es verdad que los niños pasan, ¿no? Sí, por Tienen etapas. temporadas como que necesitan preguntar algo y lo repiten constantemente, ¿no? Hay una temporada también que pasó con mi sobrina y con mi sobrino por parte de mi hermana y que preguntaban mucho, ¿no? ¿Y tú no vas a tener hijos y no tienes hijos y tal? Y hablábamos mucho, ¿no? De lo que había pasado y tal. Y es que los niños es que no tienen problemas, los niños lo ven todo de una forma mucho más natural. Más natural. Nunca he sentido una mirada de pena Sí, de sí, los sí. niños hacia mí o hacia nosotros. No sé, a mí la verdad me encanta ser tía. Mm. eh, no sé si me encantaría de la misma forma si hubiera sido madre, no lo sé, nunca lo sabré, ¿no? Porque a veces, Ya. claro, a veces se habla, ¿no? Se habla mucho de lo que es ser madre y se habla muy poco de lo que es ser tía y Sí. yo pienso, Pero jolín, ni mi nos- hermana, por ejemplo, no es tía y a mí me Claro. encanta serlo. Sí, 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 Claro, claro. entonces desde ese lugar también ¿no? O sea, es una reflexión como para aceptar que a veces no podemos ejercer algún rol en nuestra vida y eso no significa que vaya a ser menos o que signifique menos nuestra vida. Fíjate, no había pensado. Espera, cariño, no jodas. Que se escucha todo. Bruni, venga, que cierra, anda, que se escucha todo. Después, no, después. Sin hablar. Esto va a Ah, quedar estupendo en directo. No había pensado en esa figura, por ejemplo, de tu hermana, de tu hermana, por ejemplo, que es verdad, no tendrá ese rol de tía, mm, ¿no? Entonces, ujú. también eso es algo que les ayudas a acompañar, por ejemplo, a la familia, a los abuelos, imagínate, tú acompañas a las mujeres que no tienen Sí. hijos y entre tantas cosas que conversáis tan profundas, me imagino que surgirá eso, cómo acompañar a esa familia también, ¿no? A Eh, los padres, a las hermanas, Eh, o no. sí, surge, pero no surge desde el lugar desde donde lo estás enfocando tú, sino más bien surge desde una culpa, ¿no? Que siente la mujer de no poder ser la que convierta a sus familiares en abuelos, tíos, tías. Ujú, No creo que exista el duelo. O sea, no diría que no existe, ¿no? Pero me refiero a que el duelo por no ser abuelo o el duelo por no ser tía, mm,
no es comparable al duelo de no poder ser Mm, madre, ¿no? Entonces, mm, eh, yo no me he encontrado con ninguna mujer o ningún hombre que sienta que está en duelo porque no ha podido ser mm. abuelo o abuela o tío o tía. Entiendo que es un duelo, entiendo que es un duelo de una ilusión que pudieran tener, Sí, pero desde luego las que están en duelo son las mujeres que no pueden ser madres, ¿no? Entonces, el trabajo está aquí, ¿no? En que ellas puedan soltar el peso de hacerse cargo de expectativas ajenas, porque al final, aunque, o sea, nuestros padres y nuestros hermanos no nos quieren por el hecho de que podamos darles algo, darles, sí. sino por lo que somos, ¿no? Y por las personas que somos. Entonces, mm, no me parece relevante, ¿no? En este sentido, sí, sí me parece muy importante poder trabajar con ellas de eso, ¿no? Todo toda esa expectativa Mm, que llevan encima, esa carga, ¿no? De no sí. solo ellas tener que ser madres, sino encima eso, ¿no? Ah, Procurarles a las demás personas que se cumplan sus deseos, sus sí. expectativas de cómo iba a ser esa familia, ¿no? Mm, totalmente. Y, por ejemplo, ¿qué le dirías a los adultos significativos que nos escuchan porque esto lo hablábamos antes, ¿no? De conversar, que antes lo mencionaste un poco, pero em, cuando, por ejemplo, una profe, ¿no? No es madre, o cuando una amiga no es madre, que dicen, bueno, tú no lo vas a entender, la frase esta, tú no lo entiendes porque no eres madre. Sí. Pero es Eh, que a mí la pregunta que me surge es ¿qué es lo que no entiende? ¿El qué? Eso, Exactamente el qué no podemos entender las personas que no tenemos hijos. claro, sí, sí. Entonces, para empezar eso, ¿no? Que nos digan qué es lo que no podemos entender, Mm, qué es lo que tengo que entender. sí, 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 Claro, sí, es eso, ¿no? Claro, habrá cosas de la crianza que obviamente yo no sepa, pero eso no va a hacer que yo sea peor profesional, peor profesora por no saber, no sé, algo que va implícito en el ser madre, ¿no? sí. Es que fíjate que ahora que te lo escucho, ¿no? Volvemos a lo que decíamos al principio de los estigmas sociales, porque es como decir a un médico que trata cáncer, por ejemplo, y que él nunca ha Sí, tenido y que no, cáncer ni su familia ha tenido cáncer, o ¿sabes? Entonces es un como, ginecólogo, un señor ginecólogo. A un efectivamente, un señor hombre ginecólogo le ginecólogo, tal pedimos que cual. sea madre Sí, tal cual, es el ejemplo para que perfecto. pueda hablar del embarazo, de tal, le pedimos eso, ¿no, verdad? Entonces, Sí, es sí. como, sí, Que- hay mucho estigma en eso, Ujú. ¿no? Tú no lo vas a entender porque no tienes hijos. Ya, es que no se trata de eso, ¿no? Ujú, Pero sí, muchas mujeres sienten que las ponen en duda en lo profesional por ujú. el hecho de no ser madres. Madre. No es que lo sientan, es que reciben ese tipo Sí, de sí, juicio. No sí, es sí. imaginado, es que lo reciben. Es que lo reciben constantemente. Mm, Miriam, ¿cuánto tiempo llevas acompañando a mujeres? O sea, más que nada es para saber desde cuándo has sentido tú, desde que empezaste a acompañar, imagínate, ¿no? Hasta ahora, sí, si ha habido como, a lo mejor como más apertura a hablar de esto, si ha habido un cambio, si antes era más sí, difícil, era como intocable, como, bueno, me parece bien, pero no me lo cuentes porque me duele o porque yo tengo mis heridas y mis cosas y mis sí. estigmas, ¿no? ¿Cómo has notado tú que ha habido evolución, es mejor, nos queda Pues, mucho por hablar? o sea, que va mejor, yo tengo esperanza, ¿eh? Bien, Que va mejor, sí, que sí. queda mucho también, Bien. mucho, queda Ya, mucho también. Desde que yo viví el proceso ahora va a ser ah, 9 años o así, sí. hasta ahora ha cambiado muchísimo. Cuando yo viví el proceso no se hablaba nada de esto, nada, 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 Ujú, absolutamente. ujú. Tampoco empezaban las redes sociales, creo, por ahí más o Sí, menos. más o O menos, sí. sea No que, tenemos tanto claro, tiempo con redes, no, no hace tanto. Entonces, en ese sentido ha cambiado Escúchame. muchísimo.
Ahora las mujeres que viven estos procesos tienen muchos más Se recursos. escucha todo, Karim. Espera un momento, mire. Bueno, es que se está escuchando todo. Espera un momento. Ay, yo me perdí, no sé lo que estábamos. A ver cómo va Sí, la edición de esto. que desde, o sea, Que has visto desde una que yo viví mejora. el, pro- Mm, sí, o sea, poco a poco vamos avanzando en lo que es la mirada social. ¿Vale? Luego, por otro lado, las mujeres que están ahora transitando este tipo de procesos tienen más recursos que los que tuvimos las mujeres que lo vivimos hace 10 años, y está cuando no habían redes sociales, no se Mm, hablaba del tema, el tabú era mucho mayor. ¿No? mm, Entonces, yo tengo esperanzas, o sea, soy muy positiva en este sentido, porque realmente hay un cambio muy grande, ¿no? ujú. Eh, en 2024 salió mi libro y hace 10 años no se hubiera publicado un libro que Sí. hablase de esto, ¿no? Ujú. Ninguna editorial hubiera querido publicar un libro sobre esto porque ¿quién lo iba a comprar, no? Claro. Entonces, y claro, y cada día se habla más de no maternidad desde diferentes ámbitos, no Ujú, solo desde personas que divulgan como yo, por ejemplo. ujú. Y Mm. por ejemplo, ¿qué sientes que a día de hoy se podría decir más? O sea, o comentar más, o cómo introducir más este tema. Por ejemplo, que estamos, hoy es día 9, ayer fue el Día de la Mujer, ¿no? Que se habla Sí. tanto de los roles de la mujer, todos los caminos que hemos andado y todo lo que nos queda Mm, por andar, ¿no? En este mm, sentido, ¿dónde crees que quizás se podría acompañar? ¿No? Porque también por eso estás aquí, porque eres una adulta mm, significativa que habla de algo que nos atañe a todas las mujeres, con hijos o sin ellos, porque somos sí. todas para acompañarnos, para hacer esa Mm, red, no mm, sintamos que las madres estamos en una isla, ¿no? Porque yo a veces lo siento en las divulgadoras, ¿no? De todo este rol de madres, como solo las madres lo entienden, o solo las que... mm. Y entonces, quizás, ¿dónde crees que podríamos empezar a hablar? ¿En la adolescencia, en estas charlas de sexualidad? ¿Que esto es una posibilidad? ¿Cuáles son esos espacios que a lo mejor Pues habría no, que no, alzar la voz en este tema? pues no me había hecho esta reflexión de dónde podríamos Mm, empezar a hablar, pero sí me parece que en la adolescencia podría ser. Es que si lo queremos naturalizar, claro, ¿sabes lo que pasa también? mm, Que no hay muchos espacios para hablar de esto y no nos dan muchos espacios para hablar de esto porque de alguna manera el sistema tampoco le interesa mucho hablar de ya, esto, ¿no? Porque, sí. claro, estamos en un momento en el que la natalidad está bajando mucho, ¿no? Entonces, discursos, divulgación sobre que las mujeres podamos tomar la decisión de no ser madres o decidir dejar de intentar serlo o resignificar nuestra vida cuando la maternidad no llega por la causa que sea, no son discursos que estén, dijéramos, socialmente muy bien vistos, ¿no? Ya, sí, sí. Claro, es que entonces, ¿dónde colocar este tema? ¿En qué momento de la vida? Pues cuando se habla de la sexualidad, ¿no? Porque fíjate que Mm. durante muchísimo tiempo, e incluso ahora, no sé cómo está, ¿no? El tema de cómo les hablan de sexualidad A a los las niñas y a adolescentes, sí, los a los niños en niños. el cole. No tengo muchos datos sobre esto, pero cuando nosotras éramos pequeñas y no hace tanto, ¿vale? Se nos educaba más como para protegernos de los embarazos y nadie nos enseñó cómo embarazarnos, nadie nos habló de cómo funciona la fertilidad, Sí, sí. nadie nos educó en ese sentido. Mm. Entonces, me parece importante hacer este cambio en el que ahora ya tenemos muy claro, ¿no? Cómo no quedarnos embarazadas. Explíquennos también cómo Sí. funcionan nuestros cuerpos y ahí pues también se podría hablar pues de que a veces
pues no se puede ser madre, ¿no? No se puede Sí, ser padre. sí, Y como para normalizarlo también, no desde un lugar desde que nadie tenga hijos, es que aquí muchas veces yo me he encontrado con comentarios de este tipo, ala, tal y como está la natalidad y vosotras hablando de no maternidad. Bueno, o sea, ahora resultará que el problema de la baja natalidad está en que unas cuantas, bueno, un porcentaje de mujeres que es el que es y otro porcentaje de mujeres que no pueden ser madres, o sea, que recaiga ahí, ¿no? No es sí, así. El hecho de que esté bajando la natalidad corresponde a unos problemas socioeconómicos y que son estructurales. Entonces, sí, sí. que nos dejen hablar de este tema. eh, y sí, me parece que cuando se hable de sexualidad es un buen momento para introducirlo. Mm, Pero mm. desde este enfoque, ¿no? Desde este enfoque de que podamos educar en, en lugar, no solo en prevenir, sino en cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra fertilidad. Efectivamente, sí, justo, de quizás en eso, en cómo, bueno, cómo influyen las hormonas en nuestro cuerpo, porque entiendo que también es una cuestión, bueno, no sé cuáles son las razones, ¿no? Por las que son muchas, como has dicho antes, pero bueno, ¿por qué no quedas embarazada? Lo que dices, o sea, sí, todo el mundo evita un embarazo, pero ¿y si quieres quedar embarazada? ¿Qué Mm, ocurre? No ocurre a la primera. Esto, porque claro, yo mm, creo que tú y yo venimos de la época en esta en la que, no, 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 por Dios que no quede embarazada, que no quede embarazada, que no, por tal favor, ¿qué va cual, a decir la gente, ¿no? Y entonces es tal como, cual. vale, y Entonces, si yo claro, tú quiero, ibas con la idea de que quedarte embarazada era facilísimo. claro, por eso, yo crecí con la idea de, Dios mío, si me ven, ya, ¿sabes? Esto puede pasar. Y es Mm, como, no, si yo quiero, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tengo que hacer? mm, ¿No? ujú. Conocer más nuestro cuerpo. Y después de que cuando llegan a ti estas mujeres, evidentemente cada una llegará en su momento de duelo. Después se crea una red, lo que decías antes, de contacto, Mm. aunque imagínate, acaban el acompañamiento contigo, después siguen en contacto, se mantienen en el tiempo para, se sienten que siguen perteneciendo. Te refieres al acompañamiento grupal, ¿no? Sí, 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 después estas mujeres se mantienen, ¿no? claro, pues hay de todo. Hay mujeres que sí, que siguen en contacto, que sabemos que se siguen viendo, Ujú, que tienen grupos de WhatsApp, que siguen hablando. Claro, es que no hay tantas mujeres, ¿no? Que pasen por estos procesos, ujú, entonces es súper importante que puedan hacer red. Y de todas maneras, también a mí me parece que antes hablabas, ¿no? De esto de que parece que las madres por un lado, las no madres por otro. Eh, de alguna manera yo siento que el duelo por por la no maternidad está integrado cuando tú puedes estar con personas y da igual si son madres o no son madres, ¿no? O sea, hay un momento del proceso en el que es muy importante que existan estos grupos. ujú, Porque necesitas estar entre iguales, porque necesitas recuperar ese sentimiento de pertenencia, porque en los grupos sociales en los que estabas antes se habla de cosas de las que tú no puedes participar, ¿no? Pero llega un momento en el que tú ya tienes el duelo integrado, que tú ya puedes estar en cualquier otro, pues a lo mejor no te apetecerá estar en una reunión donde todos son madres y padres, pues sí. precisamente por eso, ¿no? Porque las conversaciones suelen girar en torno a los hijos, pero yo tengo amigas que son madres que no hablan de sus hijos, ¿no? Entonces, Es claro, que es eso es que, muy bonito, Miriam, porque claro, creo entonces es que a las como... madres se les pierde también la cabeza ahí de tanto hijo, tanto hijo. Claro, dependerá de tus círculos. Yo tengo amigas que hablamos de todo y de los hijos un poco, pero quiero decir, no es el tema central de conversación cuando estamos juntas. Mm, Entonces, claro, la idea de estos grupos, para mí, para nosotras, no es que eternamente, o sea, obviamente que pueden ser amigas para siempre, pero con esta idea de que no haya esta separación entre madres, no madres, padres, no padres.
¿no? Que al final las personas podamos estar con quien sea y nos sintamos bien donde sea, ¿no? Que para mí eso es integrar un duelo y sí, integrar una experiencia y seguir adelante con mi vida, ¿no? Y no tener que apartarme de alguna manera, ¿no? Aunque Mm, como digo, durante un tiempo es muy importante que hayan estos grupos, ¿no? Porque ahí es donde se repara. sí, Estos grupos para totalmente. mí, o sea, si tuviera que ponerle un nombre a los grupos o una palabra, ¿no? Que los definieran, yo diría que son grupos reparadores, Reparadores. grupos sanadores. Mm. De verdad que es así, ¿eh? Que lo vemos constantemente y se crean sí, sí, unas energías súper bonitas. Qué Mm, bonito. Y en estos acompañamientos, ¿solo acompañas a las mujeres? ¿Están las mm. parejas o solo ellas fundamentalmente? Sí, yo acompaño a mujeres, Ujú, sí, nosotras, porque somos dos terapeutas, acompañamos a mujeres. ujú. Sí, 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 porque eso no quiere decir que en algún momento acompañemos a algún hombre, ¿eh? Pero generalmente yo me dirijo a las mujeres, a las... sí, porque es donde realmente siento que falta el espacio. Mm, ujú, ujú. Sí, bueno, Ujú. porque volvemos a lo del inicio de la conversación, es donde más estigma hay en la mujer. Claro, o sea, piensa que o sea, no es que los hombres no sufran este tema, no es que ellos no pasen un duelo, no es que ellos no vivan decepciones, Mm, desilusiones, no es que ellos a ellos no se les mueran hijos, no estamos hablando de eso. Pero hay una parte que es la parte social que ellos la viven súper diferente, totalmente. generalizando, ¿vale? Habrá hombres que no, los habrá, pero generalizando y con todos estos años que llevo yo acompañando, divulgando y con toda la experiencia que tengo en este sentido, de tantísima gente con la que he hablado de este tema, eh, en lo social son las mujeres las que se ven más resentidas, porque el Mm, estigma recae sobre ellas, porque la presión social es hacia ellas, las preguntas nos las hacen a nosotras, los juicios son para nosotras. ya. Claro, no hay esa creencia en el imaginario colectivo de que si no eres padre te vas a quedar a medias en la vida. En cambio, si no eres madre, Sí, 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 sí. Sí, porque es lo que dices, no solo a nivel de tu desarrollo como mujer, sino bueno, con tus amigas, con tu pareja, todo. sí, hay un cúmulo. Ay, Claro. Miriam, cuántas cosas quería preguntarte. Lo que pasa es que, no sé, se me ocurren tantas conexiones que tenemos Ujú, como mujeres, ¿no? Que yo creo que al final es lo más importante, que no nos olvidemos que todos pasamos duelos y transitamos duelos y que no nos dejemos de acompañar como mujeres, ¿no? Lo que tú dices, que claro. yo no Ujú, olvide que aunque tú no eres madre, me puedes acompañar en mi maternidad claro. y aunque yo no tenga hijos, o sea, tenga hijos, yo te puedo acompañar en tu no Por maternidad, supuesto, ¿no? claro. Creo Y así que... es. mm, O sea, funciona así, ¿eh? Al mm, final nos acompañamos todas entre todas. Lo que pasa que hay momentos en los que necesitamos estos lugares entre iguales. iguales, ¿no? De la Mm, misma forma que cuando una mujer está en posparto, cuando claro. está lactando, por ejemplo, ¿no? Necesita ese espacio con otras mujeres que están haciendo lo mismo, ¿no? Mm, Pues esto es lo mismo. mm, Y luego pues ya nos reencontraremos otra vez todas, ¿no? Cuando todas tengamos esa experiencia integrada, ¿no? Y necesitemos otras cosas. mm. Mm, Sí, sí, qué bonito. Pero bueno, eso. Antes de terminar, siempre le pregunto a las personas con las que converso que si pudieran regalarle lo que sea a los adultos significativos que nos escuchan, ¿qué le regalarías? Puede ser algo tangible, normalmente es intangible, ¿no? Yo qué sé, tiempo, espacio, permitirte escuchar, tu cuerpo, no sé, ¿qué les regalarías a los adultos significativos que nos escuchan para que no olviden que todos somos importantes, somos significativos y bueno, no sé, lo que te salga a ti ahí en este momento sí, que puedan recibir. claro, a mí me parece muy importante poner el foco en una misma, ¿no? En uno mismo.
en este caso en una misma, ¿no? Sí, Sin olvidarme del otro, de la otra, sin sí. olvidar que hay más personas, que no, que somos seres relacionales, que necesitamos del otro, que esa mentira que nos han contado de que solas podemos, que no necesitamos a nadie, eso, vamos, o sea, para nada es así, ¿no? Como seres relacionales necesitamos al otro. Eh, Sin olvidar eso, ¿no? Que el foco ha de estar en una misma. ¿Qué necesito? ¿Qué me viene bien? ¿Qué no me viene bien? ¿Dónde están mis límites? Que los límites nos cuidan, ¿no? Que muchas veces hay tanta dificultad, ¿no? En poner los límites y en aceptar Mm, los límites, ¿no? Y es sí, que los límites nos cuidan en las relaciones, ¿no? Tanto cuando los pongo me estoy cuidando a mí, pero también estoy cuidando a la otra al persona, ¿no? otro, sí. Ujú. Claro, entonces, pues eso, ¿no? Y creo que además es como para poder ser una adulta funcional, es básico, ¿no? Que pueda poner el foco en Mm, mí, en lo que yo necesito y en cómo estoy, ¿no? Y más, y en estos temas mucho más, ¿no? sí. Cuando pasamos por procesos así, mucho más, ¿no? Que es tan fácil dejarse llevar por lo que pensarán, lo que dirán, lo que debo hacer, lo que no debo hacer, ¿no? Y tan difícil tomar decisiones, da igual las que sean, ¿no? Mm. Cuando hay tanto ruido de fuera. Pues Mm. sí, pues sí. Qué bonito, gracias. Es un regalo precioso, Mm. escucharnos y poder decidir. Gracias por tu tiempo, Miriam. Ya Mm. nos veremos cuando. ¿Dónde estás tú? ¿En qué parte de En España? Barcelona, Ay, es verdad que en Barcelona. Que te dije que si sí, estabas en Galicia nos tomábamos un café, pero cuando vaya a sí. Mis Barcelona, que tengo. abuelos maternos eran Sí, gallegos. Sí, pues sí, sí, Galicia es precioso y Barcelona a mí me gusta sí. mucho. Entonces, de hecho, me gusta más Barcelona que Madrid. Así cuando vaya, ya te escribo y nos tomamos un Muy café bien, en condiciones, ¿vale? estupendo. Nada, muchas gracias y a vosotros por estar aquí. Un besito, Miriam. ¡Mua! Un beso. ¡Wow! ¡Qué maravilla de conversación, ¿verdad? Cuántas cosas nos expanden más allá del aula. Así que tienes un mes para asimilar todo esto entre tus saberes y sabores. Y si crees que esta conversación puede expandir a más adultos significativos, por favor compártela. Y nos encontramos aquí dentro de un mes para seguir expandiendo nuestro ser y estar más allá del aula. Un beso grande. ¡Mua!